Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Hoy voy a comenzar una serie de mensajes basados en el libro de Jonás, así que voy a invitarle que en nuestra Biblia busquemos, por favor, el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios añada bendición en su palabra. Sabe, este libro de Jonás ha sido rechazado por muchos profesores liberales en las universidades, incluso muchos teólogos, diciendo que es un cuento por la cantidad de milagros que se mencionan en este libro. Y recuerdo una historia acerca de una niña que está contándole a su maestra acerca de que un gran pez se tragó a Jonás, porque esto es lo que nos recuerda en primer lugar al entrar al libro de Jonás y el gran pez, y es imposible que esto no se venga a la cabeza de cualquiera cuando hablamos del libro de Jonás. Esta niña está hablando acerca de que un gran pez se tragó a Jonás, y la maestra le dice: niña, eso es imposible. Nadie puede vivir en el estómago de un pez durante 3 días y 3 noches. La niña le dice: pero es cierto, la Biblia lo dice. Y la Biblia es verdad. La maestra insistió: no es posible que alguien pueda vivir 3 días en el vientre de un pez. Pero es que la Biblia es el libro de Dios, decía la niña, y Dios no miente. Bien, la maestra siguió insistiendo, y ante la insistencia de la maestra, la niña dijo: bien, entonces cuando muera y vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás. Y la maestra, con aire de superioridad, dice: ¿y qué si Jonás se fue al infierno? Y la niña responde: entonces le pregunta a usted. Mi hermano, muchas personas tienen problemas para creer el libro de Génesis. Hace poco escuché una cita de un predicador que dice: quien no cree Génesis 1:1 tendrá problemas para creer el resto de la Biblia. Y esto es muy cierto. Las personas, para comenzar, si no creen que Dios es el creador de todo, si no creemos en el Dios que se nos presenta en Génesis 1:1, vamos a tener problemas para creer en el resto de la Biblia, y he ahí el problema para creer los milagros y las cosas asombrosas que se mencionan en el libro de Jonás. Resuelva su problema de fe con Génesis 1:1 y usted no tendrá problemas para creer en el resto de milagros del Dios que se nos presenta en Génesis 1:1 y que los realiza también a través de toda la Biblia. El resto de milagros después de Génesis 1:1 son un asunto de juguetería para Dios, considerando el despliegue de poder y de capacidad, de sabiduría que nuestro Dios nos muestra en Génesis 1:1. Así que necesitamos resolver ese problema y no tendremos ninguna dificultad para creer en el resto de milagros que la Biblia nos menciona. Así que el libro de Jonás nos presenta algunos datos importantes de entrada. Para comenzar, Dios envía a Jonás a una nación gentil, a una ciudad gentil. Está enviando a Jonás a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y ellos eran muy perversos, y para los judíos ellos creían que ellos gozaban de una relación especial con Dios y el resto de naciones no. Pero el libro de Jonás nos muestra que Dios también habla a las naciones gentiles, aún en el Antiguo Testamento.
La soberanía de Dios está sobre toda la creación. Y el libro de Génesis 1 nos presenta que Dios puede usar a su creación para sus propósitos a la hora que quiere y como Él desea. Él usó el viento, Él usa el pez, Él usa una calabacera, Él usa el gusano, Él usa al profeta para realizar sus propósitos, y eso es la soberanía de Dios haciendo que las cosas sucedan. También Él señorea sobre todos los reinos. Todas las naciones de la tierra son responsables delante de Dios, y Jesucristo mismo nos manda a predicar a todas las naciones. El libro de Jonás nos muestra a un Dios que también está interesado en hablar al resto del pueblo, porque Él es el creador de todo el universo, y es ante ese Dios de Jonás y ese Dios presentado en la Biblia que todas las naciones de la tierra son responsables, y vamos a dar cuenta. Así que Él tiene todo el derecho de exigir una buena conducta, Él tiene todo el derecho de dictar leyes y ordenanzas, y nosotros debemos de responder. Y cuando quebrantamos esas leyes y ordenanzas, Él tiene todo el derecho de juzgar y de demandar lo que nosotros hacemos. Así que en el libro de Jonás se nos presenta eso. El libro de Jonás nos muestra el avivamiento más grande de la historia de la humanidad, y que sucede justamente después de un corto sermón. El libro de Jonás aquí, en estos pocos versículos, 75 versículos, nos presenta ese grande avivamiento que ni siquiera sucedió en la nación de Israel, pero nos presenta una nación pagana arrepintiéndose completamente al mensaje de un profeta que Dios envió. El libro de Jonás también nos presenta la misericordia de Dios. Al arrepentirse los ninivitas, el castigo que Él les haría fue suspendido a causa de su misericordia cuando ellos se arrepintieron. El libro de Jonás 3:10 nos muestra también esa parte de la misericordia de Dios, y más adelante voy a estar explicando esto. El libro de Jonás nos presenta al primer misionero en la historia de la humanidad, enviado por Dios a una nación gentil. Aunque Dios también usó a otros, por ejemplo, el profeta Elías tuvo contacto con reyes de otras tierras, y así también vemos a algunos profetas como el mismo Nahum, y después de esto, y el profeta Eliseo, también teniendo contacto con otros reinos de esta tierra, pero específicamente un trabajo como misionero lo tenemos acá en el libro de Jonás, al ir a predicar a una nación gentil. El contexto en el que Jonás vive, ¿sabe? Él había comenzado su ministerio en el reinado de Jeroboam II. Y tenemos una cita interesante en el segundo libro de Reyes 14:25 que nos da más información acerca de dónde era Jonás. Y dice, segundo de Reyes 14:25, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Él había profetizado la recuperación del territorio de Israel en tiempos del rey Jeroboam II, no el primer Jeroboam, sino Jeroboam II. Este fue un reinado bastante próspero, y durante este reinado mayormente fue que Jonás desarrolló su ministerio. Aquí nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Él era de Gat-Efer, una ciudad de la tribu de Zabulón. Él era de la tribu de Zabulón y vive ahí en Gat-Efer, que tiempo después pasaría a llamarse Galilea.
Y esto demuestra el error de los fariseos cuando en algún momento ellos dijeron: examina que de Galilea no se ha levantado profeta. Sí, había un profeta, y este profeta era Jonás. En el libro de Juan 7:52 encontramos esa cita de los fariseos, ignorando que antes había habido un profeta llamado Jonás, de ahí de Gat-Hefer, cerca de Nazaret, de la ciudad donde Jesús nació y creció. El profeta, cuya biografía representa una ilustración de la muerte y resurrección de Cristo, estaba viviendo y predicando 750 años en la misma región que Cristo viviría y predicaría. Así que estos son datos muy importantes. ¿Saben? Algo más acerca de Jonás. Los judíos tienen la tradición de que su madre era la viuda de Sarepta, cuyo hijo Elías resucitó de entre los muertos, y que este era profeta, quien se dice que es hijo de Amitai. Es decir, el nombre Amitai significa es verdad. Porque su madre sabía y creía que la palabra del Señor en la boca de Elías era verdad. Primer libro de Reyes 17:23. Eso dice la tradición, pero el ser hebreo lo contradice. Jonás 1:9 nos habla de que él era hebreo y que temía a Jehová. Así que también otro problema que tenemos con esto de que no podía ser de Sarepta de Sidón, es que si nació ahí y creció ahí, era un sidoniano, entonces no podía ser un profeta del Señor. Pero aquí nos presenta a Jonás como un hebreo. Profetizó durante el ministerio de Oseas y Amós. Ellos fueron sus contemporáneos. Es muy posible que él haya sido entrenado por el profeta Eliseo, quien fue también uno de sus contemporáneos. La Biblia menciona en Segundo de Reyes en Segundo de Reyes 2, del 1 al 7, algunas escuelas de profetas o lugares donde había muchos profetas, y es posible que de esta escuela de profetas o en estas escuelas de profetas haya estado Jonás. Su ministerio lo realiza entonces en una temporada de muchos milagros. Sabe que la época en que más milagros registra la Biblia después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es justamente en el tiempo de los ministerios del profeta Elías, el profeta Eliseo. Y si nosotros notamos, el libro de Jonás contiene milagros asombrosos. Eso claramente exceptuando la creación, que es un despliegue de milagros de Dios. Pero después de eso, entonces, estamos aquí y Jonás está en este tiempo donde abundan los milagros de Dios. Él escribió este libro. El libro lleva su nombre y probablemente fue escrito por él, aunque algunos dudan porque se refiere a él como en tercera persona, pero eso no es un caso raro. Tenemos muchos otros escritos en que el que los escribe se refiere a él como en tercera persona, así que esto no es un argumento como para decir que no lo pudo haber escrito él, porque lo escribe en tercera persona. Jonás es la señal patentada de la resurrección de Cristo. En una ocasión, cuando los fariseos y los escribas le pidieron señal a Jesús acerca para creer que en él era el Mesías, Jesús les dijo: la generación adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como el profeta Jonás estuvo en el estómago de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también estará en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. En el libro de Mateo 12, 39 al 41, encontramos esa cita de la boca de nuestro Señor. Y ahí mismo Él
encaró diciéndole a los fariseos y a los judíos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que el mismo Señor Jesucristo está considerando el libro de Jonás como algo verídico y autoridad máxima, y está dando una señal basada en ese libro. Eso es suficiente para que nosotros podamos creer en la autenticidad y en los milagros que se mencionan en el libro de Jonás. Y tenemos aquí en el libro de Jonás algunas aplicaciones para nuestra vida. ¿Sabe? Una de estas aplicaciones, como dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. El libro de Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios le habló a Jonás, la palabra de Jehová vino a Jonás, y así también nos viene a nosotros hoy. De hecho, tenemos la palabra de Dios para poder compartirla con el resto de personas. Una de los mandatos más claros que encontramos es: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. O Mateo 28 del 19 al 20, la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como vino palabra de Dios a Jonás para que fuera a predicarla a una nación gentil, Dios también ha traído su palabra a nosotros, la trae a nosotros para que también nosotros vayamos y la compartamos. Y es una necesidad urgente en este mundo que la palabra de Dios sea predicada, y nosotros debemos de predicarla, debemos de compartirla con el resto del mundo, porque es nuestra obligación. A veces pensamos que Jonás fue un desobediente al tratar de huir, pero nosotros constantemente huimos a predicar, a compartir la palabra de Dios. Así que cuidémonos de eso. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predicare el evangelio. Entonces tenemos esa aplicación aquí en el libro de Jonás. Otra de las aplicaciones que podemos encontrar en este libro es que Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su voluntad. En el libro de Jonás encontramos que Dios usó a marineros paganos. Él usó una tormenta en el mar. Él usó un pez para que tragara a Jonás. Él usó a ese mismo pez para que lo vomitara. Él usó una planta para que cubriera a Jonás. Él usó a un gusano para que se comiera la planta. Y él usó al profeta para que fuera a predicar a una nación gentil que se convierte al mensaje que Jonás predicó. Y de manera especial, hermanos, esto nos debe de hacer ver que Dios también puede usar a cada uno de nosotros, y que Él usa a quien quiere, de la forma que quiere, para llevar a cabo sus propósitos. Nadie está exento de poder ser usado por Dios para llevar a cabo sus propósitos, y Él quiere usar a cada uno de nosotros. Otra de las aplicaciones que encontramos en el libro de Jonás es que el arrepentimiento es el medio de salvación. Jonás fue y predicó en Nínive. La destrucción estaba asegurada para esta nación. Dios lo había dicho: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Dios no miente. ¿Y sabe qué fue lo que hizo que Dios cambiara de opinión? Porque ellos se arrepintieron. Y cuando ellos se arrepienten, entonces Dios, cuando alguien se arrepiente, ha prometido que Él perdona. De hecho, tenemos alguna cita bíblica en el libro de Jeremías. Jeremías 18, 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. El verso 8,
Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Así que cuando Dios cambia de opinión, no es que en sí Él cambia, sino que apela a otra parte de su carácter. Él ha dicho que va a castigar el pecado y eso es verdad. Pero al haber arrepentimiento, Él también ha dicho que si alguien se arrepiente, Él se va a arrepentir del mal que había pensado hacerle. Y a través de la Biblia, eso es lo que miramos. El mal está destinado para cada persona a causa de sus pecados, pero Dios ha provisto un medio, y ese medio es que las personas se arrepientan ahora en este tiempo, creyendo en Cristo. En el libro de Jonás encontramos que el arrepentimiento es el medio de salvación, y que lo que le corresponde a los seres humanos para ser perdonados es arrepentirse y así escapar de la ira de Dios. Tenemos más mensajes que pueden respaldar a través de toda la Biblia esto. Era el mensaje del apóstol Pedro en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es la forma, el medio que Dios ha provisto. Es por la dureza y el corazón de las personas que acumulan ira de parte de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta nación, Nínive, tenía acumulada ira para el día de la ira, la destrucción estaba a las puertas, ellos estaban a la víspera de una destrucción total, pero el mensaje les llegó y ellos se arrepintieron, así que ellos escaparon, porque es por la dureza de corazón que las personas irán al infierno. ¿Saben? El libro de Jonás nos presenta también la misericordia de Dios al arrepentirse del castigo que les haría. Dice Jonás 3:10 que vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se arrepintieron de su mal camino. Y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios vio lo que estas personas hicieron. Y en el capítulo 4 le dice a Jonás, en el verso 11, y con eso termina, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. Y Dios tiene misericordia, y Él está aquí hablándole al profeta Jonás, comparándole, tú tuviste misericordia de una planta que ni tú creaste, que en un día nació y en un día pereció. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno, entre su mano derecha y su mano izquierda? Y aquí vemos a un Dios misericordioso presentado en el libro de Jonás. El libro de Jonás nos presenta la misericordia de Dios que los judíos no entendieron cuando Jesús se juntaba con los publicanos y pecadores, y entonces Él les describió la misericordia de Dios al contarle la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo. No es por culpa de Dios que las personas son condenadas, no es por culpa del juez que un hombre es sentenciado a cadena perpetua, es por causa del pecador, y en este caso es por culpa de las personas que serán condenadas porque ellos desprecian la misericordia y la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento, ese arrepentimiento que hace que uno escape de la ira de Dios y encuentre la salvación. Si usted es una persona que ha estado llevando una vida contra la voluntad de Dios, sabe que su maldad es una ofensa delante de Dios, sus pecados suben a la presencia de Dios, y Dios está airado contra toda la maldad de las personas, no solamente contra algunas personas, también con personas que dicen ser cristianos y viven como si Dios no les hubiera dado leyes.
La maldad sube en contra de Dios y hay un único medio que nos pone a salvo, y es que nos arrepintamos. Cuando nos arrepintamos vamos a encontrar un Dios misericordioso. En esta hora, que el Señor le bendiga, y espero que este mensaje pueda llevarlo a pensar en que necesita volverse a Dios como los de Nínive y encontrar misericordia. En los próximos mensajes vamos a estar hablando más acerca del libro de Jonás. Esta solo fue una introducción. Que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes estén. Amén.